Bienvenidos a una nueva edición de Consumer Law Tube, donde en esta ocasión abordaremos el ámbito de aplicación de la nueva Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario, en concreto la Ley 5/2019. A modo de introducción, esta Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario constituye una novedad debido a sus medidas implementadas que permiten una mayor transparencia y protección a los firmantes de los préstamos, aumentando la seguridad jurídica de los préstamos inmobiliarios. Esta ley se aplica sin duda a los préstamos hipotecarios concedidos por la entidad de crédito a una persona cliente física para la adquisición de su vivienda. Junto a este supuesto típico se incluyen muchos otros. En el ámbito de aplicación de la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario es extenso y su redacción no resulta clara. Dada su importancia, en el presente vídeo abordaremos quiénes son los sujetos a los que les resulta aplicación la ley y cuáles son los contratos que tienen cabida en su seno. En primer lugar, procedemos a analizar el ámbito de aplicación objetivo de dicha norma. El párrafo primero del artículo 2 de la Ley 5/2019 dispone que la ley será de aplicación a los contratos de préstamo concedidos por personas físicas o jurídicas que realicen dicha actividad de manera profesional cuando el prestatario, el fiador o el garante sea una persona física y dicho contrato tenga por objeto la concesión de préstamos con garantía hipotecaria u otro derecho real de garantía sobre el inmueble de uso residencial, o la concesión de préstamos cuya finalidad sea adquirir o conservar derechos de propiedad sobre terrenos o inmuebles construidos o por construir si el prestatario, el garante o el fiador fuera un consumidor. Atendiendo al ámbito de aplicación del contrato de crédito inmobiliario, los contratos que entran dentro de aplicación del artículo son préstamos garantizados con hipoteca u otro derecho real de garantía que recaigan sobre bienes inmuebles de uso residencial, independientemente de cuál sea la finalidad del préstamo y de las cantidades prestadas. Lo importante para determinar la aplicación de la Ley de Contrato de Crédito Inmobiliario es que el préstamo esté garantizado con hipoteca u otra garantía real. El gravamen recaiga en un bien inmueble de uso residencial. ¿Qué se entiende por uso residencial? Pues aquel referido a proporcionar alojamiento como la vivienda o los trasteros o garajes o bienes domésticos de características similares, siendo el prestatario garante real o fiador una persona física que no necesariamente tiene que ser consumidora. En este tipo de contratos es indiferente que el prestatario garante o fiador sea o no consumidor, ya que la ley no hace mención expresa de ello. No se exige que la finalidad del préstamo sea la adquisición del inmueble, ni que se hipoteque la vivienda habitual. Por ejemplo, un préstamo concedido a una sociedad cuya finalidad sea la inversión en una actividad empresarial, en principio parecería quedar excluido de aplicación, pero si la garantía recae sobre una hipoteca de la segunda vivienda del administrador, persona física, este supuesto entraría dentro del ámbito de aplicación de la ley. Bueno, yo voy a explicar el segundo tipo de préstamos a los que se aplica la LCCI. Estos son aquellos celebrados para adquirir o conservar derechos de propiedad sobre terrenos o inmuebles construidos o por construir, cuando el prestatario, fiador o garante sea consumidor. Como punto de partida, el artículo 2 de la ley no señala que los terrenos o inmuebles deban tener exclusivamente una finalidad de uso residencial. Por tanto, quedarían incluidos dentro del ámbito de aplicación tanto los préstamos destinados a adquirir terrenos rústicos o solares para construir en ellos, como los inmuebles ya construidos, sin que se exija que se trate de viviendas. Dado que se incluyen los inmuebles por construir, como es obvio, para que quede justificada su construcción, esta ya debe estar proyectada en el momento de la concesión del crédito. También decir que para que se aplique la LCCI a estos préstamos, basta con que el prestatario, fiador o el garante sea una persona física con condición de consumidor. Una vez el préstamo haya sido concedido a una persona jurídica y habiendo sido garantizado por una persona física consumidora, debe quedar sujeto a ley, y para ello realmente no es relevante si va a ser con finalidad residencial o no residencial, pues lo realmente relevante es lo primero que he mencionado, que el garante sea persona física consumidora, pues es a la que el supuesto está protegiendo. Ahora voy a pasar a explicar algunos supuestos en los cuales el apartado 4 de este mismo artículo de la Ley de Contrato de Crédito Inmobiliario prevé que no se aplicará la protección al consumidor. Estos son 6. En primer lugar, los concedidos por un empleador a sus empleados a título accesorio y sin intereses, o cuya tasa anual equivalente sea inferior a la del mercado, y, además, que no se ofrezcan al público en general.
Tampoco entrarán aquellos concedidos sin intereses y sin ningún otro tipo de gastos, excepto los destinados a cubrir los costes directamente relacionados con la garantía del préstamo. En tercer lugar, los concedidos en forma de facilidad de descubierto y que tenga que reembolsar en el plazo de un mes tampoco entrarían en el ámbito de aplicación. En cuarto lugar, tenemos los que sean resultado de un acuerdo alcanzado ante un órgano jurisdiccional arbitral o en un procedimiento de conciliación o mediación. Aquellos relativos al pago aplazado, sin gastos, de una deuda existente, siempre que no se trate de contratos de préstamo garantizados por una hipoteca sobre bienes inmuebles de uso residencial, tampoco entrarían en el ámbito de protección. Y por último, la LCCI no se aplica a la hipoteca inversa en que el prestamista cumpla uno de los dos siguientes supuestos: que desembolse un importe a tanto alzado o haga pagos periódicos a cambio de derechos sobre un bien inmueble de uso residencial, o no persiga el reembolso del préstamo hasta que no se produzcan uno o varios de los acontecimientos previstos en la disposición adicional primera de la Ley 41/2007. Por último, ahora voy a mencionar 3 supuestos en los que esta ley también será de aplicación. El primero de ellos es la intermediación para la celebración de una de las 2 modalidades de contratos antes citados. En segundo lugar, tenemos los supuestos de subrogación de un deudor en la obligación personal cuando se produzca con ocasión de la transmisión de un bien hipotecado. Disposición adicional sexta de la Ley 5/2019 es la que explica este hecho. Y por último, tenemos los supuestos de novación modificativa del contrato de préstamo, que está explicado en la disposición adicional sexta de la misma ley, la Ley 5/2019. Bueno, y ahora continuamos con el ámbito subjetivo de la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario, en el que distinguimos 4 sujetos. En primer lugar, está la figura del prestatario, que es toda persona física, muy importante, toda persona física que sea deudor cuyos préstamos estén garantizados mediante hipotecas sobre bienes de uso residencial, o cuya finalidad sea la de adquirir o conservar terrenos o inmuebles construidos o por construir. En este último caso, además de revestir la condición de persona física, será necesario que sea consumidor. Sin embargo, la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario también será de aplicación cuando la figura del prestatario sea persona jurídica, pero será necesario que el fiador o garante revistan la posición de persona física en el primer caso que he explicado o de persona física consumidora en el segundo. Y luego la segunda figura es la del prestamista, que es toda persona física o jurídica que se dedica de manera profesional a la concesión de préstamos. Se entenderá que desarrolla esta actividad de manera profesional cuando el prestamista intervenga en el mercado de servicios financieros de manera profesional, cuando su única función sea inversora. Y por último, nos encontramos con el fiador y el garante. Son 2 conceptos muy similares, ya que la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario no realiza distinción entre ambos. Son objeto de aplicación por sí mismos, no por serlo también el prestatario. En el caso en el que se conceda un préstamo garantizado mediante hipoteca sobre bienes inmuebles de uso residencial, basta con que uno de los prestatarios, fiadores o garantes sea una persona física, mientras que en el caso de que se conceda un préstamo cuya finalidad sea la adquisición o conservación de terrenos o inmuebles construidos o por construir, es necesario que uno de los prestatarios, fiadores o garantes sea una persona consumidora. Cuando esta Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario se refiere a consumidores, no se acoge al concepto amplio del artículo 3 de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios, sino que se refiere simplemente a la persona física que actúa con fines que están al margen de su actividad comercial o profesional.